Bueno, ya estamos aquí de regreso. Esto nos va a tomar, no sé, nos va a tomar explicar todo esto que escribí aquí en el pizarrón. Han de disculpar que no es un pizarrón y que no estamos en una aula o en un salón de ¿cómo se llama? De clases. Pero me las ingenié para poderles demostrar y poderles pasar esta información. El tema es educación financiera y aquí yo voy a hacer un paréntesis para ingenieros, ¿ok? Entonces, creo que como primer punto de reflexión debemos de saber cómo funciona el dinero, qué hace el dinero y cómo podemos hacer que el dinero funcione para nosotros. Pero antes de que sepamos cómo funciona el dinero, tenemos que conocer la historia del dinero. Aquí me acerco. Como primer punto debemos de conocer la historia del dinero, que al final de cuentas se refleja en el trabajo, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es entregar nuestro tiempo. La palabra correcta es nos rentamos para generar ingresos en base a nuestro tiempo, aplicándolo a un trabajo, a cualquier elemento que en un momento determinado nos genere un ingreso por el esfuerzo y nuestro tiempo, que al final es la palabra trabajo. Eso es lo que hace uno cuando comienza sus actividades, en este caso en la profesión, en la ingeniería civil. Pues nosotros al principio, cuando salimos de la carrera, lo primero que andamos buscando es una chamba para complementar nuestro aprendizaje y tomar experiencia. Entonces el trabajo no es otra cosa, o la historia del dinero, del trabajo, se refleja en que es fundamentalmente la entrega de mi tiempo. Como recompensa recibo una gratificación económica. Entonces ahí yo creo que queda claro. Eso es el principio. Entonces, la palabrita que vamos a ver ahorita es historia. Cómo ha venido evolucionando esta relación dinero-trabajo, ¿en base a qué? En base a los satisfactores, las necesidades, los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de estos elementos fue como fue creciendo y desarrollándose la actividad económica. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir a la historia, y si analizamos la prehistoria, ese tiempo aquel en donde pues estábamos siendo nuestros primeros padres, por decirlo, padres biológicos, ¿verdad? Todo lo que viene siendo esa etapa en donde estábamos en pañales, que no se establecían en un solo lugar, no eran nómadas, tenían que buscar su alimento en base a la cacería. Posiblemente si nos transportamos hacia esa época, hacia ese tiempo, pues deben de ser tiempos muy difíciles. Era una comunidad que se desarrollaba básicamente para la única y fundamental actividad, que era cubrir sus necesidades primarias. Entonces ahí todavía no existía un elemento económico que generara, en pocas palabras, la obtención de un recurso, la obtención de dinero. Ahí la necesidad era fundamentalmente ¿cómo se llama? Lo que es las necesidades, cubrir las necesidades básicas. Posteriormente a eso viene la evolución, y ya por ahí hubo una persona que empezó a aglutinar a la sociedad en la época feudal, el feudalista, el feudal, que generó al final de cuentas un cúmulo de excedentes del trabajo de los demás, por volumen, o sea, por el intercambio de seguridad, por el intercambio de protección. Entonces, si se fijan, más o menos quiero tratar de hacer un resumen de lo que viene siendo la historia económica, la historia del dinero y cómo funciona esto. Aquí viene algo importantísimo: la revolución industrial.
No me quiero meter en fechas porque pues sería, si quieren lo hacemos posteriormente y podemos profundizar en las fechas, pero esto estamos hablando de mediados del siglo pasado, cuando se descubre la producción en serie. ¿Qué sucede aquí? Este es el punto de reflexión. ¿Qué sucede aquí en ese momento? Comienzan las máquinas a trabajar y comienzan a generar lo que es volumen de producción. Eso no existía antes de la revolución industrial. Estábamos hablando que era todo muy casero, muy artesanal, y cuando llega a existir este elemento, ya comenzamos a ver a Henry Ford con los carros, comenzamos a ver una serie de empresas que empiezan a evolucionar y a generar lo que es la productividad a nivel industrial. Bueno, ¿qué sucede ahí en cuanto a los seres humanos, a los recursos humanos? Tenemos que provocar en las universidades y en la educación gente que comience a trabajar, prepararla para trabajar en el área industrial, o sea, empleados. Es cuando comenzamos a ver esa palabrita, te empleo. Me vas a dejar un determinado tiempo de tu vida aquí y tu recompensa será económica, un sueldo, una remuneración económica. Entonces no sé si por aquí vamos caminando bien en esos aspectos tan importantes que vienen siendo la evolución de lo que fue el trabajo, de lo que es la economía. Vienen luego por ahí, ¿cómo le puedo llamar? Sistemas, corrientes económicas. Y esas corrientes económicas surgen tanto las cuestiones políticas, sociales y las cuestiones de recursos, ¿no? Tanto económicos como todo lo que viene siendo la implementación para vivir en sociedad. Cuando digo que nace este nuevo sistema, estos nuevos sistemas económicos, estamos hablando del socialismo, del capitalismo y uno nuevo que no tanto lo manejan, que es el radicalismo. Si hablamos del socialismo, pues ya sabemos, es más, lo estamos ahorita experimentando con este nuevo gobierno. Mucha gente, yo no sé, yo no quiero opinar al respecto, me mantengo al margen en lo que viene siendo esta situación, porque para mí eso no me atañe, yo no soy político. Lo único que sí les puedo decir es que el socialismo nace a raíz de algún aspecto que notaron en ese momento en la sociedad capitalista, porque primero se produjo el capitalismo con los grandes empresarios que empezaron a generar en base a la utilidad, el volumen, el trabajo de cada uno de los que tienen como empleados, pues les generó un valor creciente, una economía creciente y por lo tanto eso los capitaliza, ¿no? Es por eso la razón de la palabra. Capitalizar no es otra cosa más que ir inflando el bolsillo. El socialismo no, el socialismo posteriormente al capitalismo lo que genera es ese volumen de equidad que trata de que todos seamos iguales, que exista igualdad, justicia, pues sí, que el trabajador tenga sus prestaciones, sus, ¿cómo le podré decir? ¿Cómo le podré llamar? Sí, que haya equidad, igualdad y que el trabajador no se siente explotado, sino que simple y llanamente es otro más, igual que el empresario, igual que el que genera algún emprendimiento en esa área, en el socialismo. En el capitalismo es totalmente lo contrario, una persona que emprende, una persona que invierte, una persona que genera trabajo, pues da empleo y a raíz del empleo, del trabajo, por ejemplo, en una industria, pues lo que hacen es básica y llanamente capitalizarse. El radicalismo es, en pocas palabras se lo voy a decir y es lo que aprendí ahora hace poco, el radicalismo es que todos vivan en paz, que todos hagan lo que quieran y que la sociedad se mantenga en una equidad, en un equilibrio, en una armonía económica en base a lo que tú haces, cómo lo haces. En pocas palabras, igualdad también, pero igualdad económica, igualdad de emprendimiento, igualdad de que hagas lo que quieras, tienes que satisfacerte tus necesidades. A mí ahorita apenas estoy entrando en este ramo, en este conocimiento de lo que es este aspecto
o este sistema o esta vertiente del radicalismo. Ya posteriormente lo veremos. Luego viene la globalización, que eso ya es lo que vivimos actualmente o a raíz de muchas cosas que pasaron en el mundo, principalmente en nuestro país cuando nos abrimos al mercado. Ya, por ejemplo, llega McDonald's, llega Burger King y todas las empresas que en un momento determinado no podían llegar a nuestro país, estábamos cerrados económicamente. Yo no sé qué tan positivo o tan negativo fue esto, tampoco lo voy a juzgar, pero esa es parte de la evolución económica que hemos estado viviendo. Eso ya nos tocó vivir a la gran mayoría de nosotros, y eso a raíz de Salinas de Gortari, que fue el que hizo el tratado, que se empezaron a cumplir ciertas cláusulas y declaraciones de ese tratado, que hasta la fecha sigue ese tratado vigente, y lo que hace es abrir al país, a México, a un mundo de economías globalizadas. Yo me acuerdo de niño que yo tenía la oportunidad, a veces, no muy seguido, de viajar con mi mamá, sobre todo, mi mamá es del norte. Íbamos a Ciudad Juárez y yo era un niño fascinado por ir a Walmart, que ahora ya lo tenemos acá, así a cada, no sé, a cada cuadrante de la ciudad, en cada colonia hay un Walmart, ¿no? Pero a mí eso me fascinaba, ver las tiendotas, ver el tamaño de monstruos de construcción, para ver todo lleno de productos, lleno de juguetes, porque en ese tiempo yo era un niño, y ver cómo ese tipo de mercados no existían en mi país, ¿verdad? Había en aquel entonces supers como Emuda, como a mí me tocó Emuda, me tocó Maxi, ¿verdad? Esos fueron los supermercados que me tocaron a mí en este tiempo, pero no eran inmensos como son Walmart, como son, ¿cómo se llama el otro americano? Bueno, ahorita se me fue el nombre, pero ya después esa globalización lo que hace es que los empresarios mexicanos también le entren al quite, y se forma Chedraui, se forma Soriana, se formó en aquel tiempo Gigante. Entonces la globalización lo que hace es abrirnos un panorama a nivel mundial, en donde todo el empleo que se genera, sí, ese es el aspecto positivo, se abre para generar más empleo, para tener mucho más trabajo. Aunque es un empleo que desafortunadamente sí, voy a dar mi opinión, pues es un empleo mal pagado. Ahora estamos viviendo las redes de mercadeo como punto número 6. Las redes de mercadeo. Ya sabemos de muchos multiniveles, ya sabemos de lo que es ahora manejarse por Didi, por Uber, por plataformas de digitales, plataformas por el celular. Esto del celular vino a revolucionar también todos los aspectos económicos. Ahora con la pandemia, no sé si está pasando allá en Ciudad Guzmán, en el sur del estado, pero ahora con la pandemia la gente está aislada, y si no fuera por estos aparatos y las redes de mercadeo, pues la gente no sé qué hubiera hecho para pedir su mandado, para etcétera, etcétera, etcétera. Ahora todo se pide por celular. En el punto número 7, que esto es algo muy interesante, esto se llama robotización. La robotización es el próximo elemento que va a generar el trabajo y que va a hacer los cambios económicos en nuestra sociedad. En nuestro país todavía no está tan vigente esto, vamos caminando hacia allá, pero yo estaba muy inquieto y muy ansioso por ver las Olimpiadas japonesas. ¿Qué pasó con las Olimpiadas japonesas? Que estaba yo, por los tips que me pasaron y por la gente que comentó al respecto, a mí algunos maestros que ya han estado en Japón me dijeron que iba a ser sorprendente, que van a ser sorprendentes estas Olimpiadas, y básicamente por esto, porque nos van a enseñar los japoneses lo que es toda el área de robotización. ¿Y qué va a suceder con esto? No sé si por ahí se han hecho películas, si hayan visto películas en donde de repente los robots son los que dominan, etcétera. Estoy exagerando, obviamente, pero sí vamos caminando hacia allá, hacia que un robot haga el trabajo y nosotros no únicamente lo vamos a estar orientando.
Estamos hablando de que un robot, ya existen máquinas en la construcción que generan el block y lo están pegando. Por ahí si ven, y como dicen los chavos ahora, si hacen su investigación en Google, googlean, así dicen ahora los chavos, van a ver infinidad de robots que ya se dedican a hacer el trabajo que hace el oficial albañil, que hace el oficial carpintero, que hace el oficial aluminero, que hace el oficial fierrero. Entonces, aquí estamos hablando de un avance evolutivo, social y económico. Entonces, comenzamos con la robotización. Esto, el 8 y el 9, estos ya son de mi cosecha, y el 10. Bueno, es el 9. Sí, bueno, aquí eso ya es de mi cosecha, miren. Ahora tenemos que diseñar y manejarnos en el área del homework. ¿Por qué el área de homework? Gracias al COVID, gracias a esta pandemia, lo que sucedió es que tenemos que trabajar desde casa. Al principio, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, pero al principio de que comenzó esta pandemia, esto se nos hacía muy complicado. Pero ahorita nomás les voy a enumerar 5 aspectos de lo que viene siendo el homework. Los maestros trabajamos desde casa o desde donde estemos, menos desde el aula. Tenemos que hacer clases virtuales. La gente que tiene una empresa, por el aislamiento, ahora sus empleados están trabajando desde casa. La gente que tiene una fábrica, sí, en los momentos como ahora los que acabamos de pasar del botón rojo, sí, se tienen que aislar en su casa y desde su casa pasar la información, los reportes, etc. Aquí simplemente llevo 3. Las industrias y los comercios también, aunque los que no son de primera necesidad, desde casa, haciendo conferencias, Zoom, etcétera, etcétera. Y por último, pues los colegios, como el de nosotros, tanto el Colegio de Ingenieros Civiles como el Colegio de cualquier educación académica, todos los colegios, todas las reuniones son por Zoom, todos los eventos son por Zoom, y esto, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo con ustedes de compartirles esto de educación financiera, pues es también por vía mecánica, por vía digital, por vía tecnología. Entonces se fijan cómo se viene haciendo esos cambios, cómo se ha venido transformando. Este año lo que generó fue un cambio radical en la forma de nuestras actividades, de nuestros hábitos, de nuestra forma de vivir, cambió totalmente. A la fecha de hoy, nomás por hacer un comercial, un mal comercial, van 50 millones de personas muertas por la pandemia del COVID. Todo se transformó. Ahorita la gente mayor, adulta, o la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas está pero muy, algunos muy alertas y otros con cierto temor de no contagiarse por la enfermedad. Y les digo, para los que tengan dudas, y esto con el no quiero sonar catastrofista, pero sí existe el COVID, sí ha habido muertes y sí ha habido contagios. Yo no creía al principio, decía, pues esto va a ser de carácter político-económico, y no. Si es una pandemia, si a lo mejor alguien la diseñó, alguien se le soltó, dicen que comenzó en China, etcétera, etcétera, pero existe, y se los digo por qué. Porque ya compañeros, amigos, gente cercana a mí, bendito sea Dios, familiares, que yo sepa hasta ahorita no, pero sí existe y sí ha generado muchos contagios. Entonces esto cambió. Y ahorita se me viene a la mente algo que nos atañe a nosotros los constructores, que en esta área de aquí, esta área importantísima de aquí, que es esa nueva palabrita que la vamos a estar escuchando a cada rato, tenemos que diseñar nuestras casas, nuestros edificios, nuestros departamentos pensando en una área en donde la señora si trabaja, el señor si trabaja, debe tener un lugar específico diseñado para trabajar, y le vamos a llamar un room homework, o sea, un área donde pueda él desempeñar sus labores. Por ejemplo, ahorita yo estoy en un lugar, de hecho no estoy en la casa de ustedes, estoy con un amigo, pero yo no tengo un área para poder desarrollar mi plataforma de lo que viene siendo la plática. Entonces aquí me la estoy ingeniando, pero ya más adelante en el diseño de casas, en el diseño de departamentos, en todo lo que viene siendo el área de vivienda,
Vamos a tener que manejar una área en donde diga esto es especializado para trabajar. Yo recuerdo un viaje que hice a Puerto Vallarta, estas famosas cadenas hoteleras que en aquel entonces se llamaban, que ahora es Vidanta, pero antes era, bueno, ya ahorita se me fue el rollo, pero eran